Hola estimados estudiantes, bienvenidos a tu espacio el programa del reforzamiento escolar solidario de los estudiantes de quinto año. En la teleclase anterior estuvimos abordando la función exponencial y la función logarítmica y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Como pueden observar, la función exponencial que está en la gráfica roja es la función exponencial creciente. En la gráfica en negro tenemos la función logarítmica creciente. En esta teleclase vamos a abordar la resolución de triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos. ¡Qué espléndido! En el caso de la gráfica que pueden observar aquí tienen el muelle de Bilbao. Tenemos dos barcos que parten del muelle en direcciones opuestas y queremos saber cuál es la distancia que los separa. ¿Qué nos permite esto? Nos permite saber, por ejemplo, si este bote estuviera en peligro de hundirse, podría dar rescate el otro bote de acá. Entonces habría que calcular cuál es la distancia que lo separa y así el tiempo que puede llegar a auxiliarlo. ¿Estamos preparados? Veamos el siguiente video. ¿Qué opinan nuestros estudiantes de los triángulos rectángulos y los triángulos oblicuángulos? Que representa las funciones trigonométricas, donde abarca lo que es el seno, el coseno, la tangente y sus funciones inversas. Un triángulo rectángulo lo podemos resolver mediante el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa va a ser igual a la suma de los lados opuestos. Esta nos sirve para encontrar las medidas de ángulo en un triángulo, así como también su distancia de cada uno de sus lados de un triángulo. En el video anterior, cada uno de nuestros estudiantes tenía una concepción diferente de qué era trigonometría, resolver un triángulo rectángulo y las aplicaciones en la vida cotidiana. La palabra trigonometría etimológicamente es trigono, triángulo, metrón, medida, medida de los triángulos. En este triángulo que tenemos acá, sería determinar la medida de cada uno de los lados y la medida de cada uno de los ángulos. Veamos. ¿Sabías que la trigonometría es una rama de la matemática cuyo significado etimológico es la medida de triángulos? Deriva de los términos griegos trígono, triángulo y metron, medida. En la vida cotidiana te encontrarás con frases tales como levantamiento topográfico, coordenadas sobre la superficie de la Tierra, navegación marítima, mediciones astronómicas, navegación aérea. En todas estas actividades, la herramienta matemática utilizada es la trigonometría. Río San Juan de Nicaragua. El problema básico de la trigonometría es: estás cerca de un ancho río y necesitas conocer la distancia hasta la otra orilla, digamos hasta el árbol marcado en el dibujo por la letra C. Para simplificar, ignoremos la tercera dimensión. ¿Cómo hacerlo sin cruzar el río? La expresión resolver un triángulo rectángulo significa encontrar la longitud de cada lado y la medida de cada ángulo del triángulo. Casos de resolución de triángulos rectángulos. Número 1. Dado los dos catetos. 2. Dados un cateto y la hipotenusa. 3. Dados un ángulo agudo y un cateto. 4. Dado un ángulo agudo y la hipotenusa. A continuación vamos a trabajar con las funciones trigonométricas de ángulos agudos en un triángulo rectángulo. Para ello vamos a definirla a partir del triángulo que vamos a dibujar a continuación. Tenemos este triángulo rectángulo, este sería el ángulo recto, acá cateto y acá cateto. El lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa.
Para trabajar nuestras funciones trigonométricas necesitamos nombrar el ángulo a partir de donde vamos a determinarla. Este ángulo, el ángulo θ, a partir de ahí, si tenemos la visual, este cateto tendría un nombre. Viendo desde esta posición, acá sería nuestro cateto opuesto. Este cateto que está acá desde la visual está junto o contiguo. Es el cateto adyacente. La hipotenusa, una vez que tenemos todos los elementos, tenemos nuestra visual, los catetos, el opuesto y el cateto adyacente, la hipotenusa, determinemos las funciones trigonométricas para este triángulo. La primera sería seno del ángulo θ. El seno, cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno del ángulo, cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Tenemos tres funciones trigonométricas. Las siguientes las determinamos a partir de el recíproco de cada una de ellas. Para el seno, su recíproca es la cosecante. Recíproca del seno, la cosecante. Recíproca de esta fracción que tenemos acá sería hipotenusa entre catetos opuestos. ¿Cuál es la función recíproca para coseno del ángulo? La secante. Recíproca de la fracción que tenemos establecida acá para el caso de la tangente, la recíproca sería la cotangente del ángulo. Recíproca de esta fracción acá tenemos establecidas las 6 funciones trigonométricas para nuestro triángulo rectángulo. Aplicación de los triángulos rectángulos al contexto nacional. Resolvamos un problema de triángulo rectángulo aplicado al contexto nacional. El volcán Momotombo se eleva 1297 metros sobre el nivel del mar. ¿A qué distancia debo colocarme de él para que el ángulo de elevación desde el suelo a la cúspide sea de 15 grados? Lo primero que tenemos que hacer es dibujar, en este caso, una figura que nos permita colocar los datos. Oh Momotombo ronco y sonoro, te amo porque a tu evocación vienen a mí otra vez, obedeciendo a un La altura es reclamo, perfumes de 1297 metros. brisas de mi niñez. Los estandartes de la tarde y de la El aurora, ángulo nunca los vi más θ, bellos que alzados con que sobre ti, observamos la cúspide, zafir, la cúpula sonora 15 sobre los triunfos grados. de oro. ¿Qué vamos a determinar? La distancia Cuando las Babilonias del poniente en purpúreas a que debemos estar procesiones colocados mencionadas para observar rodaban la cúspide tras con un la ángulo de augusta 15 grados. soberbia de tu frente, Utilizamos tú como el símbolo lo que ya aprendimos sobre las funciones en tu trigonométricas. incesante ornato Tendríamos, y la perpetua guerra, observando en tu desde acá roca unidades que nuestro nunca cateto acabarán. opuesto, Sentí que en este tus caso terremotos es la altura. la rama de la tierra y la inmortalidad de Pan. Con un alma volcánica entre Acá el cateto Aquilón y huracán sufrió mi adyacente. corazón, y de mi mente mueven la cimera encendida. Una función que nos relacione el cateto opuesto y el cateto adyacente es Tu voz escuché la a tangente. Cristóforo Colombo. Tangente del ángulo Cantó tu es gesta igual legendaria, cateto los hombres opuesto como tú,
entre el cateto adyacente. Hacemos las sustituciones de los datos. ¿Con qué contamos? Sería tangente de 15 grados igual cateto opuesto 1297 entre el cateto adyacente. Efectuamos operaciones y tendríamos que nuestro cateto adyacente es igual a decir 1297 entre tangente de 15 grados. Hacemos uso de una calculadora científica y tendríamos que nuestra respuesta es gigantesco, calvo y desnudo y lleno de antiguo orgullo triunfal. Ya había yo leído a Hugo y la leyenda para la tangente. me enseñó. Como una vasta tienda vi aquel coloso negro ante el sol, maravilloso de majestad. Padre viejo que se duplica en el armonioso espejo de un agua perla, esmeralda, col, agua de un vario verde y de un gris tan cambiante. Efectuamos operación. El servirno deja su ópalo y su diamante a la vasta llama tropical. Momotombo se alzaba lírico y soberano. Yo tenía 15 años. Una estrella en la mano. Y era en mi Nicaragua natal. Metro. Ya estaba Es decir, vestido de oro. necesitaríamos estar ubicado a 4.841,36 metros de distancia del volcán para que se satisfagan los datos que tiene el problema. Plumas y oro, audacia, esplendor. Resolución de triángulos oblicuángulos. Este tema es importante entre los temas de trigonometría. Se trata de encontrar elementos desconocidos de un triángulo oblicuángulo conociendo alguno de sus elementos. Para la resolución de estos problemas, que tiene aplicaciones en la astronomía, la geodesia, la cartografía, la topografía, entre otras, existen dos teoremas fundamentales: el teorema de los senos y el teorema de los cosenos. La extraña historia del seno de un ángulo. Hacia el siglo VI, los matemáticos de la India habían construido para sus cálculos tablas numéricas de las longitudes de las cuerdas correspondientes a los ángulos en una circunferencia. Al segmento que nosotros llamamos seno, lo llamaban ya, que viene a significar muy correctamente semicuerda. La palabra de los indios fue mal deletreada por los árabes que usaban tales tablas. La escribían yid, pero los árabes ya se entendían. Para ellos, seguía significando semicuerda. En el siglo XI, Gerardo de Cremona, al traducir del árabe al latín tales tablas, confundió el término yid que los árabes utilizaban con el término árabe yab, que significa pliegue, bolsa, y lo tradujo al latín con el término sinus, no indica semicuerda. Observemos la siguiente tabla sobre las condiciones que debe tener un triángulo oblicuángulo para aplicar la ley del seno. Just one look from your eyes, open my desire. All that I want. Teorema de los senos. En todo triángulo oblicuángulo, las medidas de los lados son directamente proporcionales a los senos de los ángulos opuestos, respectivamente a esos lados. Ilustremos esto. Este amor nació con el rumor de las olas. Oyes, con conchas de tortugas, con algas y peces. Yes. Este amor nació con un nuevo destino. Tenemos
un triángulo oblicuángulo. Acá en el vértice A hemos nombrado al ángulo alfa, en el vértice B al ángulo beta y en el vértice C al ángulo teta. Los lados opuestos serían B, el opuesto acá A, el opuesto a C, C. Si queremos simbolizar la ley de los senos, sería seno de el ángulo beta es AB, como seno del ángulo alfa es AA, como seno del ángulo teta es AC. Podemos establecer también nuestra razón de proporcionalidad de la siguiente manera: B sobre el seno del ángulo beta, A entre el seno del ángulo alfa y C entre el seno del ángulo teta. ¿Por qué se hace la aclaración? Porque existe a veces la concepción de que solamente se puede establecer de la primera forma, u otros docentes dicen que solo se puede establecer de la segunda forma. Matemáticamente debemos decir que las dos pueden establecernos lo mismo, darnos el valor de los lados y darnos la medida de los ángulos. Aplicaremos el teorema de los senos a un problema de la vida cotidiana. Vamos a medir la anchura del río San Juan en un punto determinado, sin necesidad en este caso de tener que cruzar a través de él. Para medir la anchura del río San Juan de Nicaragua, en una zona determinada, se han tomado dos puntos relativamente cercanos, A y B, en una de las orillas del río, y se han dirigido visuales con un teodolito desde esos puntos a un tercer punto C en la otra orilla. Resultó que la distancia AB es igual a 12,16 metros y que la medida del ángulo B es igual a 112 grados 37 minutos. Medida del ángulo A es igual a 47 grados 42 minutos. Medida del ángulo B es igual a 112 grados 37 minutos. En el gráfico, a partir de los datos del problema del río San Juan, vamos a determinar la distancia. Esta distancia que está acá, tenemos el ángulo de 47 grados 42 minutos, el ángulo de 112 grados 37 minutos. Si observan en otro color, tenemos 20 grados 11 minutos para el ángulo C. ¿Cómo lo determinamos? A partir de la geometría euclidiana, que dice que la suma de los ángulos interiores en todo triángulo es 180 grados. Entonces tendríamos que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. Tenemos que la medida del ángulo C sería a 180 grados menos la medida del ángulo A menos la medida del ángulo B. Acá, medida del ángulo C, 180 grados menos la medida del ángulo A, 47 grados 42 minutos. Menos la medida del ángulo B. Utilizando una calculadora, nuestra medida del ángulo C equivale a 20 grados 11 minutos. Acá en esto establecimos ángulo A, ángulo B y ángulo C
porque en este caso no existe confusión, porque solamente parte un ángulo de cada uno de los vértices. A continuación, si queremos determinar cuál es la distancia entre cada extremo del río, sería esta distancia D. ¿Cómo podemos determinarla? A partir de la aplicación de lo que es la ley del océano. Este amor nació con el rumor de las olas. Oyes. Ley del océano. De la ley del océano podemos obtener la distancia que andamos buscando, que es el ancho del río. Esta distancia de entre el seno de su ángulo opuesto es igual a C entre el seno del ángulo opuesto. Tenemos establecida acá la ley de los senos. Si sustituimos nuestros datos, tendríamos que D entre el seno bailamos la danza en el aguacero. Reggae de coco para vos. Reggae de coco C con corazón. The coconut reggae is for you. The coconut reggae is from the heart. Woman, I know entre you got a heart. el seno de It's so soft yet so hot, like water and fire. Just one look from your eyes. Open my al tener establecida la proporción por el teorema fundamental de las proporciones, dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Reggae de coco para vos. Reggae de coco con corazón. The coconut reggae is for you. The coconut reggae is from the heart. This love begin with the sound of the ocean. Oh yes. Playing with the turtles and the fishes in the sea. You and me. Acá, efectuando operaciones, sería Going in a new direction. Oh yes. Following the footprints that you left here with me, baby. Reggae de coco para vos. Reggae de coco con corazón. The coconut reggae is for you. The coconut nos vamos a auxiliar de una calculadora reggae de coco para vos. Reggae de coco con corazón. The coconut reggae is for you. The coconut reggae is from the heart. Ay, ay, ay. A coconut. Este amor nació con el rumor de las olas. Oyes. Con conchas de tortugas, con algas y peces. Yes. efectuamos Este amor operaciones nació con un nuevo destino. Siguiendo la huella del amor divino. Reggae de coco para vos. Reggae de coco con corazón. The coconut reggae is for you. The coconut reggae is from the heart. Las aves tejieron el cielo encendido. Hoy, hoy. Y en la selva, en el silencio, construyen su nido. Con conga, quijongo, maraca y cencerro. Cencerro. Bailamos la danza
aguacero. Reggae de coco para vos. Reggae de coco con corazón. The coconut reggae is for you. Al efectuar las operaciones obtenemos que la distancia o anchura del río de nuestro problema es 26 enteros, una centésima de metro. Tenemos resuelto el problema a través de la ley de los senos. Open my desire. All that I want. Observemos la siguiente tabla sobre las condiciones que debe tener un triángulo oblicuángulo para aplicar la ley de los cosenos. Metodológicamente es importante al enseñar la ley de los cosenos o el teorema de los cosenos su enunciado, porque si no el estudiante tiene que memorizar la fórmula y esto tiende a confundirlo cuando hacemos las aplicaciones de los triángulos oblicuángulos. En todo triángulo oblicuángulo, el cuadrado de uno de los lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de estos lados multiplicado por el coseno del ángulo que forma. Yo me voy a auxiliar de un triángulo oblicuángulo, voy a establecerle los datos y vamos a pasar a la parte simbólica del teorema de los cosenos para esta gráfica que voy a representar. Con corazón, the coconut reggae is for you. The coconut reggae is from the heart. En el vértice A, alfa. En el vértice B, Y en la selva, en el silencio, beta. construyen su nido. En el vértice C, Con conga, quijongo, teta. maraca y Entonces tenemos acá cenceros. el lado opuesto es B, La danza el lado opuesto es C, el lado opuesto A. Establezcamos la ley de los cosenos o el teorema de los cosenos para este triángulo que tengo dibujado. Sería así: A cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de ellos por el coseno del ángulo que forman. ¿Quién? B y C. Alfa. B cuadrado sería igual a decir A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno del ángulo que forman. ¿Quién? A y C. Beta. C cuadrado es igual a decir A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces. ¿Quién? A por B por el coseno del ángulo que forman. A y B. A y B, el ángulo que forman es θ. Aquí tenemos simbólicamente representada la ley de los cosenos. Para aclararnos, vamos a trabajar un ejercicio aplicado al contexto nacional. A continuación, trabajaremos con dos barcos que parten desde el muelle de Bilwi. Dos barcos parten del muelle de Bilwi a las 7 de la mañana. Uno viaja a 12 nudos, millas náuticas por hora, y el otro a 10 nudos. Si el barco más rápido mantiene una orientación de 47 grados noroeste y el otro una orientación de 20 grados suroeste, ¿cuál es su separación a las 11 de la mañana de ese mismo día? Vamos a resolver este problema de la ley de los cosenos. Acá partimos, dicen, del muelle de Bilwi. Algunos conocen Bilwi como Puerto Cabeza, que se debe al nombre de
el héroe nacional Rigoberto Cabeza, que reincorporó la Mosquitia el 12 de febrero de 1894. Observemos, este barco que está acá tiene una dirección con que partió del muelle de norte 47 grados oeste, y el segundo barco parte de sur 20 grados oeste. Dice el problema que este barco de acá va a una velocidad de 12 nudos, en este caso millas náuticas por hora. Si queremos saber esta distancia, multiplicamos. El problema habla de las 11 de la mañana que queremos determinar esta distancia que los separa. Han transcurrido 4 horas. 12 millas náuticas por hora multiplicadas por 4 horas nos dan como respuesta 48 millas náuticas. De igual forma, esta distancia acá al otro barco partiendo del muelle sería 10 millas náuticas por hora multiplicada por 4 horas que han transcurrido nos dan 40 millas náuticas. Hacíamos referencia a la orientación con que parten los dos barcos. En los tableros de los barcos existe un instrumento que nos da la orientación a que se va moviendo. Un orientador marca el ángulo agudo que forma una recta con la recta norte-sur. Tenemos los elementos suficientes para poder aplicar la ley de los cosenos, pero nos faltaría el valor de este ángulo alfa. De la geometría euclidiana sabemos que 47 grados más la medida del ángulo alfa más esta medida del ángulo de 20 grados nos va a dar 180 grados. Entonces, la medida del ángulo de 47 grados más la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo de 20 grados es 180 grados. Por tanto, la medida del ángulo alfa es igual a decir 180 grados menos 47 grados menos 20 grados. Así, auxiliándolos de una calculadora, podemos encontrar el valor del ángulo alfa. En este caso, si efectuamos operaciones, sería 113 grados. Colocamos nuestro dato, 113 grados, el valor de acá, y a través de la ley de los cosenos que hemos estudiado, podemos establecer la distancia que separa a los dos barcos. Esta distancia. A partir de los datos que ya tenemos acá, vamos a aplicar la ley de los cosenos o el teorema de los cosenos. La distancia que separa a los botes al cuadrado sería igual a la distancia AB al cuadrado más la distancia AC al cuadrado menos 2 veces AB por AC por el coseno del ángulo que forma. Tiene
AB y AC. Estamos hablando del ángulo alfa de 113 grados. Sustituimos los datos y tenemos que la distancia al cuadrado es igual a decir AB al cuadrado, esa distancia AB, 48 al cuadrado, más AC al cuadrado, esta distancia es 40, menos 2 veces 48 por 40, coseno del ángulo alfa, 113 grados. Auxiliémonos de una calculadora que nos permita tener cada uno de estos valores. Para 48 al cuadrado se obtiene 2304 más 40 al cuadrado, que valdría a decir 40 por 40, 1600, menos 2 por 48 por 40, obtendríamos 3840. Coseno de 113 grados sería Reggae de coco para vos. Reggae de coco con corazón. The coconut reggae is for you. The coconut reggae is from the heart. Las aves tejieron el cielo. efectuamos operaciones y tendríamos que, Y en la selva en el silencio. si hacemos la suma de estos dos valores, Con conga, quijongo, maraca y cencerro. Cencerro. Bailamos la danza. menos acá, signos iguales, la más, Coco para vos. Reggae de coco con corazón. The coconut reggae is for you. The coconut reggae is from the heart. Woman, I know you got a heart. si efectuamos la suma de lo que obtenemos, Like water and fire. Just one look from your eyes. Open my desire. All that I want 29. is the magical touch from your kiss, baby. ¿Qué operación sigue? Extraer la raíz cuadrada de este dato. La raíz cuadrada This love begin with the sound of the ocean. Oh yes. efectuando la operación With the turtles and the fishes in the sea, you and me. This love is going in a new direction. Oh yes. Following the footprints that you left here with me, baby. Reggae de coco para vos. Reggae de coco con corazón. De coconut reggae. la distancia que separa a los dos barcos que partieron del muelle de Bilwi después de transcurrido 4 horas y yendo uno a 12 nudos por hora y el otro a 10 nudos por hora es 73 enteros 51 centésimas. Tenemos resuelto este problema de la ley de los cosenos. Establecimos en este caso la ley simbólicamente con los datos que tenemos en el problema y tenemos lo que nos estaba solicitando calcular. En esta teleclase del día de hoy abordamos la trigonometría. Decíamos que la trigonometría es la medida de los triángulos. También resolvimos triángulos rectángulos, el teorema de los cosenos y el teorema de los senos. Aplicamos la trigonometría a problemas propios de nuestra Nicaragua, utilizando el cálculo de la anchura del río San Juan en un punto determinado y
En este caso, la distancia que separan a dos barcos que parten del muelle de Bilbo. Somos Espacio E, tu programa del reforzamiento escolar solidario. Otra opción para aprender. En Espacio E hacemos patria, aquí en Canal 6 Nicaragüense por gracia de Dios. Tienes a tu disposición el portal educativo del Ministerio de Educación, www.nicaraguaeduca.edu.ni/reforzamiento, en el que vas a encontrar videos, audios y material multimedia de apoyo a este curso de matemática y lengua y literatura. Además, podés resolver en línea exámenes de admisión de las universidades que se han aplicado en años anteriores.